Buenos días a todos, bienvenidos a un ciclo más de conferencias sobre el Karma de las Naciones, aquí en Apex Internacional, Asociación Internacional para la Programación Existencial. El país de hoy es Paraguay y estamos con dos invitados de excepción. A mi lado izquierdo está Caio Queiru y a mi lado derecho Elianis Ferreira. Bienvenidas a las dos, gracias por participar de este proyecto con nosotros. Y bueno, comentaros que ellas son hijas de paraguayas, hijos de paraguayas, entonces ellas tienen experiencia. Cao ya ha vivido en Paraguay, entonces van a contarnos bastantes cosas interesantes sobre Paraguay. Como siempre podéis participar, hacer preguntas y os dejo con ellas. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nací aquí en Foz do Iguazú, soy hija de paraguayos, entonces la responsabilidad de hablar de Paraguay también es muy importante por la frontera, que es la frontera de los tres países. Maitei Maishapa. Hola, buenos días. Mi nombre es Cao. Ahora la frase que utilicé fue en guaraní. Nosotros vamos a presentar el Holokarma de la Nación. Específicamente vamos a hablar de Paraguay con mi amiga Elianis. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, antes de más nada, para comenzar, tenemos que hablar de un principio que acá en la Concienciología nosotros utilizamos, que es el principio de la descreencia. ¿Qué sería el principio de la descreencia? Es que uno, cualquiera que esté escuchando la webconferencia, tanto online cuanto presencial, que utilice su proceso crítico de autodiscernimiento, que escuche, que piense, que no crea en nada, que tenga sus propias experiencias, que no tome las informaciones que vamos a pasar acá, nuestras hipótesis de investigación, como algo, como una idea cerrada, porque acá nosotros trabajamos con la verdad relativa de punta o de vanguardia. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Tenemos básicamente tres objetivos. Primero, vamos a presentar brevemente la historia del Paraguay, vamos a hacer un recorte de los puntos más interesantes, principales. Vamos a comentar sobre el Holopensene cultural, cómo es Paraguay, la cuestión energética. En segundo lugar, vamos a presentar nuestra investigación sobre las hipótesis del posible holokarma de Paraguay, basados en hechos históricos, en nuestras experiencias, en teorías de la concienciología. Y el tercer punto, para cerrar, vamos a presentar cada una de nosotras nuestro caso personal, como intervisivistas paraguayas, brasileñas, en Trifron. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el tema? Primero, por la palabra proexis, que nosotros vamos a decir muchísimo aquí, es la programación existencial. Programación existencial es algo más allá que solamente nacer, vivir, casarse, tener hijos. Es hacer algo que vosotros vienen a hacer aquí. Entonces, para aumentar la comprensión de cómo esos elementos podrían interferir e impulsar la propia manifestación consciencial, vamos a estudiar cuál es el papel proexológico de cada uno en el ambiente en que se encuentra. Por eso es muy importante, cuando hablamos de Paraguay, la responsabilidad de nosotras como hijas de paraguayos, no es solamente porque nacemos en otro país, vamos a dejar de lado la importancia de esta programación y sí, abrazar y aprender con ellos de sus culturas, lo que ellos pasaron y también lo que ellos también nos enseñaron, que también está junto con la cultura. Muy bien. Y para iniciar nuestra charla, ya vamos a entrar directamente en el concepto de Holopensene cultural. ¿Qué sería el Holopensene? El Holopensene sería un conjunto de pensamientos, sentimientos y energía. En este caso, nosotros estamos hablando de todos los pensamientos, todos los sentimientos y todas las energías que todas las personas que hacen parte de un país, de una cultura, de una nación, están a todo instante transmitiendo en las interacciones. Entonces, eso sería el Holopensene cultural. Y acá en nuestra presentación podemos ver cuatro
4 criterios o 4 ítems: la cuestión del comportamiento, del pensamiento, de las costumbres, de los hábitos. Esos 4 puntos, más la mesodología, el Zeitgeist do tempo, hace parte de la identidad cultural de una nación. Entonces, ¿cuál es nuestra idea acá? Es presentar, vamos a hacer unos recortes en subcategorías de los holopensenes para poder entender qué sería Paraguay o las microregiones. Entonces vamos a conversar y vamos a ver si qué a ustedes les parece, si concuerdan, si discuerdan, si quieren acrecentar. Entonces está abierto el micrófono para conversar cuando quieran interrumpirnos. Antes de seguir adelante, aquí en la Concienciología trabajamos con neologismos. Estas palabras van a transmitir un concepto. Y una palabra que nosotros vamos a utilizar muchísimo aquí es pensene, pen, que viene de pensamiento, sen, de sentimiento, y energías. Todo eso está conectado. Las personas que pasan por algún ambiente o también que viven algo en aquel país o en aquel lugar, dejan una historia y también una energía, y eso también propaga a partir de los pensamientos y sentimientos. Y ahí la palabra holo significa todo. Vamos a estudiar entonces holopensene cultural del país. Y ahí Paraguay va a traer una historia riquísima que vamos a hablar. Y a partir de ese análisis vamos a verificar cuáles son los holopensenes dejados en esa historia y cómo podemos también cambiar ese holopensenes del país. Muy bien. Entonces, en esta primera tabla tenemos, dentro de la variable social, tenemos 4 subvariables: del idioma, la política, la religión y la demografía. Nuestra idea acá no es hablar profundamente de todo, incluyendo por la cuestión del tiempo. Entonces, básicamente vamos a pincelar algunos puntos principales para conocer de una manera general Paraguay. ¿Cuáles son los idiomas del país? Paraguay es un país bilingüe. No sé si es el único país de América Latina o el único país de América Latina bilingüe. Básicamente es el español y el guaraní. Y según la Embajada de Paraguay, 73% de los paraguayos son bilingües, o sea, hablan el español y el guaraní. Y solo el 27% es monolingüe, o habla el español o habla el guaraní. Y más adelante, a lo largo, vamos a comentar sobre el español y el guaraní. Entonces, que nos aguarden. Dentro de la política, es el proceso democrático por el actual presidente Mario Abdo Benítez, Marito. En la religión, según nuestras investigaciones, Paraguay es considerado el país más creyente, más cristiano de América Latina, con 90% son de la religión católica, 6% son protestantes evangélicos y menos del 4% serían todas las otras religiones, como los judíos, los mormones, testigos de Jehová, los musulmanes, los budistas, los bahá'ís, los menonitas, y etc. Dentro de la demografía tenemos lo siguiente: la capital es Asunción, con 17 departamentos y respectivas capitales. La moneda actualmente es el guaraní. Siguiendo adelante, tenemos la economía, el sector humano, el sector salud y educación. Dentro de la economía es considerado por el PIB, el Producto Interno Bruto, que el nivel de vida es considerado muy bajo. Muy bien, dentro del índice de desarrollo humano, ¿qué pasa? Es considerado también dentro de los datos macro del sitio web donde investigamos que la calidad es considerada muy mala. Y también de 2015 a 2017 fue registrado un aumento del desempleo. Y un otro índice interesante que nosotros investigamos es el índice global de la paz. ¿Qué sería ese índice? Es para verificar dentro de un grupo de países, de 163 países, cuáles son los países que son más pacíficos o que tienen menos procesos de violencia. Y así, cuanto más puntos hace el país, más violento es. ¿Y qué sucede en el caso de Paraguay? Hubo un aumento del puntaje. Entonces, ¿qué significa?
que infelizmente Paraguay está con un aumento del proceso de violencia o disminución de la paz. Y en el caso de la salud, ¿qué nosotros tenemos? Hay un aumento de inversión en la salud y en la educación, infelizmente, hay una disminución de unos años hacia acá, de 2014, 15, 16, está habiendo una disminución en la inversión de la educación. La tasa de alfabetización es baja y yo hice una pesquisa sobre el incentivo a la lectura y infelizmente Paraguay es considerado uno de los países que menos leen. Incluso estaba investigando si hay algún ranking de alguna investigación de países que más leen o que menos leen, y Paraguay ni se clasifica, ni aparece en la investigación. Y ahí tenemos también la representación cultural, que es muy conocida, que son las ropas, las danzas, y de una forma general, ellos tienen una representación muy fuerte, y a ellos también les gusta muchísimo, que las mujeres utilizan la vestimenta el tipoí y los hombres el aopoí. Y esta migración extranjera también va a traer esas formas de hacer las vestimentas. Y también la artesanía que tenemos aquí, que es muy importante, está el ñanduti, eso sí, y las joyerías filigranas. Muy bien. Exacto. Y más hacia adelante vamos a pasar las imágenes para conocer un poco del encaje ñandutí, de la joyería filigrana, que es el tatacuá. También colocamos que están las hamacas, el equipo de tereré, de mate, que son personalizados, que se hacen en cuero en Paraguay. Una cosa que es muy importante hablar, que aquí en el sur de la América del Sur, ellos consumen muchísimo el mate. El mate como una forma de bebida con agua caliente y el tereré con agua fría. Y eso va a ser una influencia en el periodo jesuítico, que se planta el mate, que ellos van a encontrar naturalmente, y ahí voy a hablar de la historia, y empieza la exportación del mate. Paraguay es el primer país más productor de mate del mundo. Y eso es muy importante porque eso va a se propagar también para Europa y va a se quedar muy conocido allá. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la función del mate? ¿Por qué ellos siempre están tomando todo el día el mate, el tereré? Culturalmente, el mate es digestivo, también hace bien a la salud por hacerlo, por tomar por la mañana, como si fuera un café o un despertar, y hace parte de la cultura la charla. Entonces, el momento de la charla también ellos comparten el mate. Entonces, este momento, cuando ellos están compartiendo, ellos pueden tener algunos minutos para hablar de la familia y también de sus amigos. Entonces, es también un movimiento cultural y que se propaga en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, y todavía también un poco conocido en Europa, pero hay un interés muy grande en las personas también de hacer esto costumbre una cosa popular también. Y el mucho. Ah, sí. También. Sí, Algunas personas usan como remedio. Sí, sí. En el tereré, como muy bien Cristina nos recuerda, que en Paraguay se machaca los yuyos para poner y se queda más, te hace bien a la salud, es refrescante, entonces muy bien. En Paraguay se utiliza más del tereré por el calor, entonces con agua fría, y también va a ser una marca en Mato Grosso, que es ahí cuando tuve la guerra de Paraguay, por eso vamos a hablar también, introdució el tereré, y ahí todavía es una cultura muy fuerte. Y también se utilizaron para hacer un filtro del agua, porque el agua ahí no era tan propia para beber. Tenemos una pregunta de Adriana. ¿Queréis ver el chat vosotras? Sí, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el chat? Acá abajo. Naranjado. ¿Qué dice? Hablando del bajo nivel de lectura, está en curso una iniciativa ciudadana llamada Bibliotecas Callejeras que empezó desde hace un año. El objetivo es justamente impulsar la lectura.
con intercambio de libros gratuitamente. Ah, muy bueno, Adriana, qué interesante saber sobre eso. Ya me alegra un poco más sobre Paraguay. Muy buena iniciativa. Y ahí vamos. Muy bien, y dando secuencia, tenemos algunos valores predominantes que nosotros observamos dentro del Open Serie cultural. Es muy fuerte. En primer lugar, incluso pusimos una secuencia que nos pareció interesante, el tema de la religión. La religiosidad, el tema de las creencias es muy fuerte en Paraguay. También nosotros observamos la persona que tiene que ser humilde, el sufrimiento, el proceso del luto, el vivir el luto. También observamos la ganancia, el proceso de corrupción, el tema de ser un poco acomodados y la heteronomía. ¿Qué sería la heteronomía? Está relacionado con el concepto de religiosidad, o sea, la persona deja de lado su autonomía, su libre albedrío y pone en las manos, por ejemplo, de un Dios, de un ser divino. Ese sería el concepto de heteronomía, el opuesto de la autonomía. Y solo para que ustedes sepan, existe una diferencia entre ser humilde y tener la modestia. La humildad, ¿por qué la humildad no es muy bien visto? Porque no sé si ustedes saben, el concepto de la palabra humildad tiene que ver con la idea de que la persona tiene que ser menos que la tierra que la persona pisa. O sea, imagínate, cómo nosotros como conciencia, cada uno con su singularidad, con su importancia a lo largo de varias vidas, se va a poner menos que otro de la tierra que pisa. No tiene sentido. Entonces, por eso hacemos hincapié como crítica a ese valor. No consideramos un valor positivo, sino un valor a reciclar. Y ponemos, por ejemplo, tal vez como un valor a adquirir el tema de la modestia. Eso sí sería una cuestión más positiva. ¿Qué te parece? También verificar que la conciencia no es solamente vivir esta vida. Entonces, el concepto que tenemos de la conciencia, que ella también ya vivió otras vidas. Entonces, rescatar lo que ella tiene de mejor, que también ya vivió en otros momentos, en otros países, otras culturas, e intentar rescatar esto. La conciencia no es solamente lo que estamos viviendo aquí. Y ahí seguimos también con las costumbres. Sí, también que una cosa que viene de la religiosidad. Domingo ir a la misa, que es pusimos como costumbre. Como costumbre. Sí, para las personas que son creyentes, católicas, por ejemplo, en mi caso personal. Danza paraguaya, sí. Nosotros tenemos a la polka, la guaraña, la garufa, el vaciado. Y la danza de las botellas, también, que es una cosa muy típica, que representa muchísimo Paraguay. Actualmente el reggaetón, el portuñol, como yo también hablo portuñol. Que se habla bastante en la frontera. En la frontera. El portuñol y el yopará. ¿Qué sería? Solo para algunos, casi no sepan qué es el yopará. El yopará en el sentido de idioma es la mezcla del guaraní con el español, que es bastante común en Paraguay, hacer esas mezclas, poner un poco de español, un poco de guaraní, y así la cosa, así la lengua va fluyendo. Y el tema de los idiotismos culturales es un tema muy interesante. ¿Qué sería el concepto de idiotismo cultural? Sería así, formas, tradiciones, costumbres, formas de manifestarse de un grupo social que ya no tiene sentido, que no es tan inteligente, que no es inteligente evolutivamente, que uno puede ser diferente, puede utilizar su proceso de crítica, de discernimiento, de lucidez, para ver, ¿será que eso es para mí? Y principalmente acá quiero dejar una cosa bien claro, que esta presentación, yo particularmente me dirijo a los intermisivistas. Estoy hablando directamente con los intermisivistas. ¿Quiénes son los intermisivistas? Son aquellas personas, aquellas conciencias que en una vida anterior, entre una vida y otra, en el extrafísico, como nosotros decimos acá en la concienciología, realizó un curso, el curso intermisivo. ¿Para qué sirve el curso intermisivo? Para prepararte para la próxima resuma, para esta vida. Entonces, algunas personas fueron invitadas a realizar el curso intermisivo y allá estudiaron
materias específicas de acuerdo a su necesidad, a la necesidad del grupo Karma y al trabajo proexológico que va a venir a realizar acá. Entonces, dentro de eso, nosotros pensamos cuáles podrían ser algunos idiotismos culturales en Paraguay, algunas costumbres que tal vez, si uno para pensar dentro de su proceso intraconsciencial, que ya puede cambiar. Nosotros marcamos algunos puntos, todos en la línea religiosa, lo que nosotros nos recordamos, como el tema de la Semana Santa, los ritos de la muerte y la peregrinación a Cajupé. Serían algunos ejemplos. Básicamente, ¿qué serían los ritos de la muerte? Es el proceso, todo el proceso de fallecimiento, de desoma, del descarte del cuerpo físico, que haciendo una investigación dentro del proceso católico específicamente, que es lo que yo conozco más, son 11 días para todo el proceso, que sería un día para el velorio, un día para el entierro y 9 días para la novena. La novena sería el rezo al muerto. Entonces, mi pregunta es lo siguiente, mi autorreflexión. ¿Existe sentido en hacer todo ese proceso prolongado? O sea, para la persona, para la familia, para la conciencia, para el ejercicista, ¿tiene sentido? ¿Realmente es importante? ¿O yo ya puedo cambiar? ¿Puedo hacer diferente? ¿Puedo simplemente hacer un proceso tranquilo? ¿Le creo a la persona que desomó y ya está? ¿Le tiramos buenas energías y seguimos enfrente? Adelante. Esa es mi reflexión para específicamente este punto del idiotismo cultural. Y solo quería hacer un comentario que cuando hicimos la Semana Santa, es en mi caso personal y en las cosas que investigué, ¿qué es lo que a mí me parece? Un punto así a considerar. ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué el cultivo del sufrimiento? ¿Para qué hacer todo ese proceso de muerte de Jesucristo? Y vamos a hacer ayuno, y vamos a estar en silencio, y no podemos en mi casa, no podemos reír, no podemos escuchar música, no podemos bailar, o sea, un proceso de luto. No se puede comer carne. Por ejemplo, en mi casa nosotros tomamos cocido y chipa el día entero, y después así ir al baño, ¿verdad? Básicamente. Yo te pregunto, ¿es necesario hacer eso? Vos, intermisivista, paraguayo que estás ahí, ¿es necesario? Entonces, para autoinvestigación. Este es un tema que también a mí me toca porque eso me pasó también en la familia. Y el momento que ya no había sentido, entonces sí, estudiar la Concienciología ya nos muestra la base de la ciencia que no hace falta todavía cultivar ciertos idiotismos culturales que no hacen más parte de la vida y también que a partir de la energía, nosotros ya sabemos que las personas que se quedan aquí todavía tienen algo para hacer. Las personas que ya están consideradas muertas, ellos tienen otra programación para reorganizar. Porque cuando hacemos el curso intermisivo, entonces hablamos de nuevo de los intermisivistas, es el momento que en este curso ya podemos nos organizar por una próxima vida. A hacer evocación de estas personas que ya dejaron, que ya no viven más, es incomodar, no dejar ir adelante. Y todo lo que pasamos aquí, sí, es una experiencia para seguir adelante, o de un lado o de otro. Perfecto. Sí. Milton está diciendo que después de los 9 días de Rosario hay el Caruguazú. Sí, básicamente es en el 9º día el Caruguazú, que es las mujeres que solamente se ponen a cocinar, hacen una gran comida, como si fuese para festejar el último día y festejarle al muerto, básicamente. No, y solo comentar también que en la novena, yo no sabía que se hace la novena cuando fallece y, por ejemplo, hizo 6 meses de su muerte, otra novena, un año, otra novena, o sea que así le estás todo el tiempo evocando a la conciencia que ya partió. Y solo quería hacer un comentario dentro de la fala de Liani que me gustó mucho y que me recordé, que así, que la conciencia, nosotros no nos morimos, nosotros solo nos vamos a otra dimensión, pero seguimos existiendo. No es que,
nací, crecí, viví, me morí, dejé de existir, chao. No, solo para avisar que no. Y ahora, cuando habéis hablado de la novena, en España era común, pero ahora ya no se hace más. No se hace. Bueno, yo ni me acuerdo, o sea que a lo mejor mis abuelos, Maricruz no están hasta ahí, no sé si ya pueden, pero la Semana Santa es un ritual también, y el mismo también que hace parte del velorio. Sí, sí. Y la novena también, pero de la forma que estoy diciendo es un poco diferente la palabra, tienen cosas diferentes. Sí, sí. Interesante que Paraguay desarrolló sus propias costumbres a partir de... Sí. Y una cosa también que fue introducido también en la área de religión es que la misa en Europa es totalmente diferente que aquí. Por la introducción de los jesuitas, el ofrecimiento de la comida se hace aquí por el costumbre de los guaraníes, y ahí también va a introducir cultura guaraní junto con la cultura católica o de la religión, para que ellos sean aceptos. Y ahí puede hacer lo que quiere. Entonces, eso también hace parte de una parte de la historia que vamos a contar también. Muy bien, y adelantando un poco más, tenemos ahora una parte muy rica, que es la gastronomía paraguaya. Y pusimos así, hay mucha comida paraguaya, y pusimos así las principales o las que nos gustan, las que conocemos. Por ejemplo, tenemos la famosa sopa paraguaya, chipaguazú, la chipá caburé, voy a hablar como chipá caburé, chipá so'o, meyú, cocido, mori, puchero, la tortilla, el asadito, puse asadito con mandioca, locro, el comandante cruz, pollo, el pastel mandió, la galleta cuartel y coquito y lomo tifado. Estas comidas son la base maíz, mandioca y carne, que hace parte también de la cultura guaraní, que era la comida que ellos podían comer. Los jesuitas tenían su comida, que era el queso, el vino, y los indígenas guaraníes tenían como base alimentar la mandioca, la carne y el maíz. Bueno, en la variable bioenergética nosotros tenemos dos subvariables. El tema de la lectura del ambiente en Paraguay, cómo nosotros percibimos, qué nos pareció hipotéticamente, y las energías inmanentes. Dentro de la lectura del ambiente nosotros observamos una sensación de inseguridad en la frontera, que yo puse la frontera Brasil-Paraguay porque es mi experiencia. Yo no sé si va a haber, habría que hacer una investigación si hay esa sensación de inseguridad en otras fronteras para poder decir. Entonces, es típico. Es típico. Las fronteras tienen seguridad. Muy bien. Y en otra cuestión muy fuerte en Ciudad del Este que no se puede negar y no se puede omitir, el tema del proceso de la corrupción es bastante fuerte, incluso se puede observar a ojos vistos. El tema de la agitación, hay una agitación energética, extrafísica, también hay un proceso acogedor. Nosotros observamos que los paraguayos somos acogedores, somos buenhumorados, somos, a pesar de que Paraguay es cerrado, pero también es abierto. No sé explicar, pero tengo esa sensación. Y también observamos un proceso energético más denso y más cargado. O sea, por ejemplo, contando mi experiencia personal, yo crecí en Paraguay, viví en Presidente Franco desde que nací hasta los 17 años, soy brasileña, y desde los 17 vivo acá en Foz. Yo consigo percibir, cruzando el puente de la amistad, ya consigo percibir la diferencia del Olobencere de Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Acá en Foz se siente un poco más tranquilo y un poco más limpio, menos cargado, menos denso. Y me siento más tranquila en Foz de Iguazú. Entonces, en ese sentido que nosotros pusimos el tema de la lectura del ambiente en Paraguay. Bueno, mi experiencia es que tengo familia en Itaqueré. Ahí es una parte más salvaje, entonces la energía inmanente es más perceptible, es una energía más calma y las personas también son más tranquilas. En Asunción ya es la capital, yo tuve la experiencia de quedar algunos días ahí, pero ahí también pasó la guerra de la Triple Alianza, entonces también hay un poco el Olobencere, el pensamiento más belicista, por eso que nosotros hablamos un poco más cerrado, también porque ellos pasaron por esa guerra.
También tuve la experiencia de ir a Encarnación, donde están las ruinas jesuíticas de Trinidad de Jesús. Ahí tienen patrimonio de la humanidad. Entonces, es un lugar turístico y que las personas de varias partes del mundo vienen para conocer estas ruinas jesuíticas. Entonces, es un valor rico para el país como historia. Y aquí la frontera Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, que también percibimos esta inseguridad y un poco que hablamos de agitación. Esa es una percepción personal y claro también una investigación personal. Y ahí vamos a hablar de las energías inmanentes. Hay 100 reservas naturales en Paraguay, de entre ellos 17 parques nacionales. A ver el ejemplo aquí en Foz de Iguazú, el Parque Nacional Iguazú, pensamos que a partir de aprovechar estos recursos naturales es una forma también de verificar un equilibrio para el país, promocionar esos lugares, como también lugares a ser visitados. Entonces, ahí ya podemos ver que podemos implementar algo de cambio para pensar sobre el tema de holopensene del país. Y por último, nosotros hicimos, pensamos así, ¿cuál sería el carácter de los paraguayos? ¿Qué manifestaciones de trazos de temperamento las conciencias que están en Paraguay poseen? Y sincrónicamente pusimos exactamente 13 y 13, 13 trafares o trazos, nosotros llamamos a la sociología con el neologismo trafar, que son trazos fardos o trazos que necesitamos mejorar, reciclar, y los trafores, que son los trazos fortaleza, trazos fuerza, aquellos trazos que nos ayudan a seguir adelante, serían nuestras habilidades, nuestras potencialidades, lo que nosotros hacemos muy bien. Entonces, ¿qué los paraguayos tienen para mejorar? El tema de cerrado, nacionalista, conservador, tradicionalista, creyente, dogmático, belicista, corrupto, acomodado, machista, perezoso, materialista y desconfiado. Sí, y dentro de las cualidades, las habilidades que los paraguayos tenemos, el tema de somos acogedores, trabajadores, resilientes, fuertes, creativos, tenemos destreza, somos comunicativos, amigables, buenos comerciantes, tenemos buen humor, somos divertidos, flexibles y poliglota. Muy poliglota. Y ahí vamos a empezar a hablar de la historia. Son periodos de la historia de Paraguay, que es la construcción de lo que es ahora Paraguay. Entonces tenemos grupos étnicos muy variados en Paraguay con idiomas diferentes, los guayrucús, los matacos, en fin, que están identificados como idiomas en el negro más oscuro, y cuáles son las etnias que hablan estos idiomas. Ya en el periodo neolítico, nosotros vamos a encontrar el grupo que habla guaraní, y ahí son diferentes áreas de Paraguay que van a encontrar estos grupos de personas indígenas que hablan el guaraní. Desde el variado tupí-guaraní, guaraní, y ahí va a tener las mezclas de este contexto principal que es el guaraní. Y ahí vamos a empezar con los españoles, llegada en 1524, Alejo García, que es la persona que va a partir de la isla de Santa Catalina, quiere aprovechar el camino, porque como él conoce los indígenas, y ahí con los indígenas ellos van a llegar a Paraguay. Entonces de Santa Catalina va a atravesar y llegar a Paraguay en 1524. 1535 la fundación de la Casa Fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, coincidentemente cerca también de la fundación de Asunción, pero la idea es, cuando Juan Salazar va a llegar en Asunción, la idea que ellos pensaban que iban a encontrar trampas de los indígenas,
ellos fueron recibidos de una forma totalmente al contrario. El confort acogedor de los indígenas hace con que Salazar llegue aquí y él hace la fundación de este fuerte para proteger esos indígenas. Entonces, como a veces la persona se equivoca a pensar mal y al momento que nosotros hacemos las cosas buenas y de una forma que van a ayudar a las otras, se cambia todo. Y ahí, 1542, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca va a subir por el río Paraná y llegar al río Iguazú, y va a ser el primer español a llegar a las cataratas de Iguazú. Entonces, todo eso son marcos de las tres fronteras y que hace parte principalmente de la historia que va a crear, que va a organizar el Paraguay. 1588 empieza la orden jesuítica en Europa. Ellos necesitaban más católicos, más personas cristianas. En Europa se organiza entonces esta orden jesuítica que va a pasar por todo el mundo y van a llegar aquí en América del Sur, principalmente para organizar de una forma, como ya estaba instalado el Imperio de España, los jesuitas vienen para organizar los indígenas guaraníes, pero también ellos tenían que pagar impuestos por esos indígenas. Entonces la producción de mate va a ser una forma de pago de impuestos cuando los jesuitas rescatan esos indígenas. Y ahí para catolizar y construir lo que sea el grupo de la comunidad. Ellos van a crear 30 pueblos dentro de los tres países, Paraguay, Argentina y Brasil. Y va a tener una organización dentro del Paraguay, y eso va a pasar también por todos los países que son hispanohablantes. Aquí en el Paraguay va a ser la organización de la colonia, donde tenía una separación del cabildo de españoles, que era solamente una villa, y el cabildo es una forma administrativa que ellos organizan estas villas de españoles. Y al mismo tiempo tenemos ahí entonces las ruinas jesuíticas que va a ser construida con los jesuitas, que va a ser el cabildo de los indios, administrados por los misioneros jesuitas. Dentro de esta organización, tenemos que acordar que los españoles van a venir aquí para intentar encontrar oro, plata y riquezas. Y esta forma también que ellos intentan a salir de Paraguay para enviar para Europa, ellos también buscan un camino cómo ellos pueden salir al mar. Entonces, los grandes conflictos que se pasan en Paraguay, el principal tema sí fue el camino para salir del mar. Entonces, podemos decir que el primer gran conflicto que tenemos aquí en las tres fronteras, primero fue la guerra guaranítica, que ahí el país intenta reorganizar el límite entre Portugal y España, y en este acuerdo y tratados ellos van a dejar una área que pertenecía entonces a España, donde estaban las misiones de Río Grande do Sul, que son San Miguel de las Misiones, que esta parte va a ser para España, de cambio, esto va a ser para Portugal, y de cambio Portugal va a dejar entonces Colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento, primeramente, es donde es Uruguay, es el punto que podría ser el comercio de esclavos para Europa. Entonces Portugal tenía aquel punto para comercializar. Y Paraguay, por explorar plata, oro, no tenía un lugar para llevar. Y ahí empieza el contrabando de los productos, porque como ellos no tenían camino, ellos tenían que pasar sí por Portugal, que era dominio en Colonia de Sacramento. Entonces, en este cambio del tratado, que es el Tratado de Madrid, cuando pasa la parte de la Colonia de Sacramento para España,
también hay un conflicto de cómo va todos los productos que están ahí de los portugueses para España y las misiones que están ahí, que va a ser para Portugal. Y para los indígenas, ellos no van a entender qué es esto. Ellos estaban como productos ahí y también pertenecían como esclavos para tanto para Portugal como para España. Y ellos llamaban los indígenas como encomiendas. Entonces, los jesuitas ya pagaron por los indígenas que estaban en la área de Portugal y no tenía cómo en pocos días sacar a los indígenas con su producción y llevar para el lado de España. Entonces, la guerra guaranítica fue el mayor conflicto que tuve en la frontera y que destruyó y mató millares de indígenas. Entonces, ese ya va a ser el primer conflicto que el jesuita tenía solo escrito los nombres de hombres indígenas que eran bautizados. Entonces, para tener una idea, tenía como 500,000 indígenas que fueron muertos, pero en total fue mucho más de 1.500.000 indígenas contando mujeres y crianzas. Entonces, eso ya empieza el conflicto de la frontera y también la forma en que ellos van a sentir, como lo pensé, de la inseguridad, de no saber dónde ellos tienen que quedarse. Y por eso también esa identidad más adelante va a ser un poco más difícil para el país porque ellos mismos no reconocen la forma de identidad y también no sienten el centro de pertenecimiento del país. Es una investigación que nosotros estamos haciendo. Riquezas de los jesuitas, la arquitectura, la escultura, la imprenta. Fue la primera imprenta en el Paraguay en el año 1700. Los jesuitas fueron los primeros que escribieron el idioma guaraní y tradució en otros idiomas. Entonces, esas fueron las riquezas que es una parte muy importante. ¿Por qué es tan importante el idioma guaraní? Para rescatar este grupo. El idioma es lo más importante para introducir, porque a partir de esto ellos también van a dejar los nombres de las plantas, de los animales en guaraní. Y eso es una forma también de identidad de este local, principalmente Paraguay. ¿Okay? Después de este Tratado de Madrid, seguindo la misma idea, va a llegar entonces la guerra de la Triple Alianza. De nuevo, el pasaje para ir al mar, la producción de Paraguay. ¿Cómo? Esta guerra guaranítica no llegó tanto en territorio paraguayo, donde se queda la área de Encarnación. Entonces, las ruinas más conservadas de las tres fronteras son de Paraguay. Y ahí fueron uno de los caminos que Paraguay también estudió para utilizarse para llegar hasta Uruguay. Pero Argentina no llega a un acuerdo para que haga este pasaje por las misiones. Todavía las misiones por Solano López, él pensaba que podría pasar por el acceso y también porque pertenecía a este lugar. Y había un acuerdo también que Brasil tenía que dejar esta área de Colonia Sacramento justamente sin interferencia para que ellos puedan llevar la producción. Entonces, ya con la formación de los países, Brasil, Argentina y Paraguay, Uruguay está todavía dominado y por las leyes de Brasil. Entonces, Brasil no entra en acuerdo con Paraguay y Paraguay va a tomar el primer gobernador de Mato Grosso do Sul. Esta área de Mato Grosso do Sul, que hoy es Mato Grosso do Sul,
ellos vivieron este conflicto donde soldados quedábanse ahí y tenían que tener la orden de Solano López. Y esta orden era que ellos tenían que tomar el gobernador y ahí sí empezó la guerra, porque ellos querían territorio también para expandir y producir y también enviar sus productos. Y ahí también invade la área que son las misiones para intentar llegar a Paraguay. Por eso que se forma la Triple Alianza, Brasil, Uruguay y Argentina, para juntar, para organizar los soldados para entrar en Paraguay y ahí exterminar la gran cantidad de soldados paraguayos. En este tratado, en este sistema de organización, Solano López no se entregó. Entonces, hasta el último minuto tenía que buscar para que, en fin, terminara la guerra. Desistieron hasta 1870. Y ahí vamos a hablar de los niños, porque Solano López ya no tenía más soldados, y ahí va a ordenar que los niños hasta 8 años tienen que defender su patria. Y ahí tiene el Día del Niño, que es por el día que esos niños también fueron muertos. Entonces, de la capacidad del país de 100%, el país llegó con 15% de la población. Fue una devastación del país. Y reorganizar el país, reconstruir, en 1885, entonces abrieron para que colonias de inmigrantes pudieran llegar aquí y repoblar, reorganizar todo el país. Y ahí nosotros vamos a tener las primeras colonias de inmigrantes franceses, italianos, eslavos, rusos, alemanes, suizos y australianos. Entonces, mi grupo de familia llega ahí por un grupo que llega para inmigrantes que van a casar con los indígenas y formar entonces un nuevo grupo, nueva población de Paraguay. Otro conflicto, entonces, muy importante también fue la guerra del Chaco, que el Chaco es una área que no hay habitantes y por una hipótesis ellos pensaron que tenía petróleo y fue un conflicto entre Bolivia y Paraguay. También esos conflictos fueron también determinantes para limitar todo el mapa de Paraguay. Y ahí llega, ahora en el 522, la formación de la era liberal, que ahí empiezan los presidentes que va a seguir la área militar. Alfredo Stroessner, 1954 a 1989. ¿Por qué que vamos a hablar de ellos? Porque a partir de este momento vamos a asignar tratados de construcción. Primero, tratado de la construcción del puente, que se llamaba Presidente Alfredo Stroessner, que hoy es llamado Puente de la Amistad. Ya va a empezar una forma que Brasil puede llegar a Paraguay de una forma pacífica. Otro tratado. Tenemos aquí un comentario de Milton. Dice que en el Chaco paraguayo de habitantes que son muy pocos, incluso ahora tienen como principal problema la falta de agua. Falta de agua, porque es un lugar muy árido, seco, casi como, vamos a decir, un desierto. Sí. Ahí, en 1966, Alta de Iguazú va a ser la construcción de Itaipú y el Tratado de Itaipú, que es lo más importante, que fue asignado entre Brasil y Paraguay, que es la construcción de Itaipú, financiada por Brasil, y que la producción hidroeléctrica va a pertenecer 50% para Paraguay y 50% para Brasil. Esta ahí ya podemos ver que es una forma de recomposición entre los dos países. Paraguay va a usufruir, sí, de 50% de la producción
Claro, solo el país, por ser un país pequeño, no usa toda la producción y ahí va a vender para Brasil. Y es una forma también de reconstrucción del país. Y la construcción va a terminar en 1991 y ahí llegan más de 40.000 personas para vivir aquí en la frontera y ahí empieza el desarrollo de Ciudad de Foz do Iguazú en Ciudad del Este. El Tratado de Mercosur también va a ser muy importante porque ahí va a ser tratado para organizar los países económicamente y también formas de relaciones que se pueden producir y entrar en cada país. Si hay una pregunta. No. Aparte de las figuras, que era más fácil también para ver cómo eran las misiones o reducciones que pasaban por Paraguay, toma área de Argentina y el sur de Brasil. Entonces, sur de Paraguay, norte de Argentina, aquí cerca también de Puerto Iguazú, Foz do Iguazú, y sur de Brasil. Aquí es una misión de Paraguay, Trinidad. Aquí sería cómo sería la área de Paraguay después de la guerra. Las vestimentas. Sí, solo para ilustrar un poco, la Ocoí y el Tupoy, este sería una vestimenta típica de la danza paraguaya. Y más adelante tenemos algunos ejemplos, como yo le había comentado, el ñandutí, que es un tipo de encaje característico de Paraguay en formato de círculos, que es muy... El ñandutí, la ciudad de Paraguay que es más conocida por el ñandutí es Itahuapo. Y hay algunas... Yo investigué cuál sería el origen del ñandutí. Hay algunos que dicen que es de los guaraníes, según una leyenda, pero hay otra información que puede ser que vinieron de los europeos y las mujeres mestizas con su habilidad para el hilo y para la aguja empezaron a hacer estos diseños tan delicados del ñandutí. Y el ñandutí, la palabra, es de origen guaraní y significa tela de araña. Acá tenemos el collar de filigranas, el collar de filigranas, que es también un estilo de joyería, pero que surgió en Mesopotamia y hay varios lugares del mundo. Y de Mesopotamia fue viniendo por el oriente hasta llegar a Paraguay. Pero investigando sobre la filigrana paraguaya, descubrí que hay una... ¿Por qué se llama filigrana paraguaya? Porque los orfebres, lo que se llaman, que hacen las joyas, ellos utilizan el dibujo del ñandutí para hacer algunas joyas. Entonces, por eso tiene esa característica de filigrana paraguaya. Y también tenemos acá un ejemplo clásico de Ciudad del Este, de Paraguay, no sé si Asunción, creo que sí, del equipo del tereré. El equipo del tereré es esencial para todo paraguayo, para refrescarse, que es un termo, hay veces en cuero. Por ejemplo, yo tengo en casa el mío, mi mamá me regaló con mi nombre y todas las imágenes así de Paraguay, muy interesante, entonces puse más para conocimiento. Y acá tenemos también el tatacuá. Tatacuá, el nombre tatacuá es de origen guaraní. Tatá significa fuego y cuá, agujero, que es una cocina de barro donde se cocina en algunos lugares del interior de Paraguay. No sé si algunas casas también suelen tener, mi bisabuela tenía, donde se cocina la chipa, el meyú, todas las comidas típicas paraguayas. Y ahí está la señora con su palo cocinando en el tatacuá. Ahí tenemos el chipá caburé. Yo no investigué la palabra caburé, pero es el chipá caburé o chipá asador, que es la chipa que se pone en un palo y se pone en el fuego para cocinar. Es muy rico. Y acá yo puse, como había muchas comidas que pusimos en la gastronomía, yo dije, ¿cuál sería el símbolo de Paraguay? En mi opinión. En mi opinión es el meyú y el cocido o la chipa y el cocido. Porque cuando hace frío, el meyú y cocido es riquísimo. La chipa. Y la chipa también, para que se cocine en una cosa. El meyú es riquísimo. Entonces por eso puse. Aquí solo para mostrar las ecorregiones de Paraguay. La parte de Pantanal sería la parte que está cerca de Mato Grosso. Entonces también tiene una área muy parecida.
Y aquí, que está cerca de nosotros y que nosotros tenemos las fronteras, es el Alto Paraná. Entonces también, y ahí pueden ver cómo es el tamaño del Chaco seco, que es muy grande. Salto de Mundaí es un salto que está aquí en Presidente Franco, también un lugar lindo, como también podemos considerar como un lugar para visitar. Sí, una cosa interesante es que nunca he estado, mi prima justamente que vino aquí a visitarme estuvo en los Altos de Mundaí, pero Paraguay se quedó sin las cataratas, ¿no? Sí, entonces, sí. Es una, le pertenecía, ¿no? Sí, le pertenecían las cataratas de Iguazú dentro del conflicto del sistema, pero se quedó y solo los Altos de Mundaí que son muy bonitos. Muy bonitos. ¿Cuáles son las características del...? Ellos también es igual como las cataratas. Basalto, que es la roca muy sólida, también tiene el río, y ahí también depende también de la subida del río, del nivel, como las cataratas de Iguazú. Es muy fácil para llegar y es muy lindo el lugar. Y ahí tenemos también el Parque Nacional de Ñacunday, que también es parecido con los Altos de Mundaí. Entonces, hay lugares lindísimos en Paraguay para conocer. La Hito de las Tres Fronteras está aquí, también es un punto estratégico, y que ahí en la izquierda que se ve el agua más oscura está el río Iguazú. Entonces, el río Iguazú termina y llega el río Paraná, que es importantísimo para 4 países. Son más de 5.200 kilómetros de extensión. Tiene la presa de Itaipú, que está ahí. Y el hito es el marco que va a delimitar los 3 países. Puente de la Amistad, también una relación comercial y pacífica. Vamos a empezar con la recomposición entre Brasil y Paraguay. Y es muy interesante el nombre del puente, que es Puente de la Amistad, que ya es una referencia de un proceso de recomposición y pacificación entre los países. La construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, que pone tanto energía también como mejora la economía de los 2 países. Sí. Y bueno, y ahora vamos a entrar en nuestro segundo objetivo, que es el holokarma, el concepto de holokarma de la nación. ¿Qué sería el neologismo sociológico holokarma? Como ya dijimos, el holo sería el conjunto, el todo, y el karma sería, en el caso de la nación, son cuentas corrientes que un país tiene, como si fuese un banco. Tiene las cuentas grupo kármicas y las cuentas corrientes policármicas, que sería el saldo de todas las participaciones, de todos los hechos, todas las acciones que el país, que los representantes, cada uno, cada conciencia, plantas, animales, personas nómades, turistas, apátridas, que juntos construimos un saldo a lo largo de la historia, que es un saldo como grupo y un saldo policármico, que va más allá y está relacionado, estamos todos unidos por la ley de causa y efecto de los hechos que ocurrieron a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, entonces, ¿por qué es importante que nosotros contemos el holopensene cultural más la parte histórica para poder comprender cuál es el holokarma de Paraguay? ¿Cuál sería, después de todo eso que Eliani nos presentó, cuál sería, por hipótesis, el pasado o el saldo de la cuenta corriente del país? Esa es nuestra idea acá en este trabajo. Nosotros utilizamos la investigación de la profesora Virginia Ruiz en su artículo de la revista Conciencia, publicado este año, y ella pone una tabla didáctica para poder analizar el holokarma. Ella pone 4 variables, que sería el holokarma pasado y presente, o sea, toda la parte histórica para presentar, analizar, el tema de los acreedores y los deudores, o sea, quiénes le deben a Paraguay y Paraguay debe a quién, esa es la idea. Y de eso, ¿cuál sería el saldo? Tenemos un saldo más positivo, más negativo, un saldo acreedor, un saldo deudor.
Y dentro de la concienciología, específicamente en el tratado del profesor Valdo Vieira, que es el propositor de la ciencia de concienciología, él trae un concepto muy interesante que es el curso grupo kármico. ¿Qué sería el curso grupo kármico? Serían las etapas que cada conciencia, cada país pasa evolutivamente y de manera didáctica. ¿Y cuáles serían esas? Son 5 etapas. ¿Cuáles serían las 5 etapas? Tenemos la etapa de la interpresión, la etapa de la victimización, la etapa de la recomposición grupo kármica, la etapa de la liberación y por último la polikarmalidad. O sea que sería un crescendo, es una construcción de un proceso más de interpresión de conflictos, de muchas peleas, que el país está más con problemas, a un proceso que el país en otro momento evolutivo pasa a ser víctima de las personas con quien fueron amigos en el pasado y hicieron cosas negativas juntas. Y después entra la tercera etapa, que es un proceso de, ok, hicimos esto, somos responsables, fuimos víctimas y también fuimos aselladores, también fuimos responsables, y entonces ahora vamos a recomponer con los países, vamos a recomponer nuestras interrelaciones. Y en cuarto tenemos el tema de la liberación, cuando el país ya está más positivo, está más liberado, está más abierto para la asistencia. Y por último tenemos la polikarmalidad, que sería cuando el país ya está full, ya está ayudando a todo el mundo, ayudando al planeta, y todo esto dentro del concepto de la reurbanización. Que la reurbanización también es otra teoría de la concienciología, que sería el proceso de reurbanizar, de hacer la limpieza, el saneamiento de ciudades, de países, de locales intra y extrafísicos. Por ejemplo, para que entiendan, por ejemplo, un lugar más pobre, tipo favela, acá en Brasil, no me viene a hablar en español, un local del interior de un país más complicado, con mucho proceso de violencia, de tráfico, que no se consigue organizar, que la policía no consigue entrar, que no hay leyes. Eso sería un local baratrosférico, más pesado, que necesita de más ayuda y que necesita una reurbanización. Y así como hay acá la parte, la dimensión intrafísica, nosotros tenemos la contraparte extrafísica. O sea que en este local, que es más baratrosférico, tenemos las comunidades extrafísicas que también son baratrosféricas y necesitan ser limpiadas. Las conciencias necesitan ser encaminadas, o para la transmigración, o para resomar, en fin. Eso sería el proceso de la reurbanización intra y extrafísicamente hablando. Y ahí, con esta idea, vamos a hablar. Ya que entendemos un poco de las guerras, este conflicto no está solamente dentro del país, como también otras personas también hicieron parte. Entonces, la recomposición ahora que estamos viviendo, y a partir de las 3 fronteras, pensamos que por análisis del holokarma, el país sí tiene una forma de intentar reorganizar, no más victimizándose. Entonces, la guerra en sí es un conflicto, pero a partir de ese conflicto, nosotros no podemos más victimizarse porque lo que pasó. Y sí, intentar reorganizar y cambiar este holopensene para que todo el país se beneficie y que sigan adelante. Sí, por eso, solo para complementar lo que dice Liani, acá hace un poco el slide, nosotros pusimos que por hipótesis, de acuerdo a todo el contexto histórico y las cosas que fuimos viendo, los hechos, que Paraguay, por hipótesis, nuestra hipótesis de investigación es que está haciendo una transición del proceso de la segunda etapa de victimización para el proceso de recomposición. O sea, ¿qué nos parece? Que Paraguay tiene proceso de victimización, todavía tiene, ¿cómo se dice? Manguas, no me acuerdo, manguas en español, rencores en relación a la guerra, sentimientos negativos de revuelta, de no es justo, injusto. Eso se escucha bastante cuando conversamos entre brasileños y paraguayos, en fin. Pero nosotros también observamos que ya hay un movimiento positivo de salir adelante, como Eliani dijo. Por ejemplo, el tema de la construcción del puente de la amistad, que se llama puente de la amistad, el tema de la Itaipú binacional, o sea, siempre parcerías entre Paraguay y Brasil, hay todo movimiento. También otra cosa que nosotros observamos, acá pusimos las recomposiciones grupocármicas,
El tema del guaraní como lengua oficial. El hecho de que un país que fue ex colonia le ponga como oficial a una lengua minoritaria de los pueblos aborígenes es una forma de recomponer, es una forma de recomponer lo que pasó, de reconocer la identidad de los pueblos que fueron masacrados históricamente. Y también nosotros aquí en Brasil también reconocemos que también teníamos que hablar el idioma porque también este grupo también hacía parte del grupo del sur de Brasil. Entonces, un país que sigue y que quiere, sí, hacer investigación del idioma, este sí va a ayudar para la recomposición y también a intentar rescatar esos grupos que están en bolsones, presos y que necesitan de ayuda para retomar y también hacer su programación existencial, su programación de vida, porque ellos también tienen que volver a renacer aquí en el planeta. Estoy volviendo un slide para que no nos pasemos el tema de los acreedores y los deudores, pusimos de manera didáctica como posibilidades. ¿Quiénes serían las personas o los países que le deben a Paraguay? Yo puse particularmente Moisés Bertoni, que él fue un inmigrante suizo, que fue un súper intelectual, un genio de la humanidad, que se quedó en Puerto Bertoni y empezó a hacer su proceso de recomposición. Por ejemplo, la publicación del libro La civilización guaraní, que son 3 tomos, 1 y 3 fueron publicados en vida y el 2 posteriormente. También el tema de la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura. Y él fue no solo el fundador, también fue profesor de agricultura y también ayudó en la alfabetización de niños de las comunidades indígenas que necesitaban. Y otra cosa interesante que yo estaba investigando en un doctorado de la profesora Nina Rosa Monfroy, que ella coloca su doctorado creo que de historia, que Moisés Bertoni fue la primera persona que publicó, que registró y que defendió el tema de la identidad guaraní. O sea, ella puso muy claro y me pareció muy fuerte, interesante comentar que Moisés Bertoni, por medio de su obra La civilización guaraní, deja claro, le pone el lugar que merece el grupo de los guaraníes como sujetos históricos, como grupos que no son invisibilizados. O sea, Moisés Bertoni hace ese papel de poner a luz quiénes son esos grupos, cómo viven, qué hacen, la importancia, la riqueza de la cultura y del idioma guaraní. Entonces, por eso yo considero que sí, dentro de su biografía, de su fe, Moisés Bertoni sí es un acreedor y ya está haciendo el proceso, hizo el proceso de recomposición en vida con Moisés Bertoni y hipotéticamente me imagino que continúa amparando, ayudando al país paraguayo. Y solo comentar también que publicó 535 obras en Paraguay y él fue un representante de Paraguay en algunos congresos internacionales de ciencia. O sea, imagínense un inmigrante suizo en el medio de la nada, en un Paraguay complicado, cerrado, defendiendo intelectualmente el proceso de la ciencia en Paraguay. A mí me parece que es un gran hecho. Por eso quisimos ponerle como acreedor y ya le pusimos recomposición. También le pusimos, como Eliane explicó muy bien, sobre la Guerra Guazú, la Guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra, con certeza como acreedores de Paraguay. Y en la parte de los deudores, tenemos entonces los pueblos originarios, que fue también dentro del conflicto de la guerra guaranítica, más de 1.500.000 indígenas. Y los niños en la guerra de la Triple Alianza, también más de 3.000 niños muertos. Y eso, usar niños para una guerra por el lado paraguayo es inhumano. Entonces, es como que, ¿cómo se dice? Es como que anuló el derecho, derecho básico, que es abuso. de los derechos humanos. Abuso de los niños y por otro lado los combatientes, ¿no? Como se beneficiaron y acabaron con ellos, o sea, les dio igual, niños. Entonces, una falta de humanidad por los dos lados. Por los dos lados. Ese es un punto importante porque no solo poner los niños para la guerra, pero también nosotros que cuando llegaron también no hicieron caso, también
los mataron. Mas tem documentário que diz que eles vestiram os niños como hombres. No, pero sí. Sí. Por más que sea vestido, nosotros sabemos el tamaño del niño, la forma, todo. Tem uma guerra, né, relação aos niños, né? Os niños também estavam armados. É difícil avaliar. Sí. Ahora, Sí. Y ahí, Y bueno, entonces consideramos, como dijimos en la etapa de transición y victimización, el saldo es negativo, hay mucho trabajo que hacer y vamos adelante. El tema de la recomposición grupocármica, ¿cuáles son las acciones que ya están ocurriendo en Paraguay, específicamente entre la relación Paraguay-Brasil, que nosotros consideramos importante en el proceso de reurbanización? El tema del acceso a los cursos de medicina, que ahora en Ciudad del Este los brasileños, las personas que quieren estudiar medicina consiguen tener un acceso a la educación. Nos parece interesante por el tema de la migración, del flujo de energía, de ampliación, por eso nosotros vimos eso. El tema de la UNILA, que no sé si todos conocen, los que están conectados online, que es una universidad federal de la integración de América Latina. Traduciendo sería, hay vacantes para estudiantes de otros países de América Latina, o sea, brasileños y toda América Latina, incluyendo África, Mozambique, Caribe, o sea que así están las puertas abiertas para el proceso de educación. Y yo considero que es un proceso de reurbanización de toda América Latina, este proyecto de la UNILA. Yo estoy también. la concesiología, la Itaipú, sí, por la promoción y también económica, sí, que nosotros ya comentamos. La concesiología en Ciudad Vecina de Paraguay, entonces aquí Foz do Iguazú. Sí, cuando pusimos la concesiología, ¿en qué sentido? Piensen con nosotros, gente. Imagínense, la matriz de una ciencia actualmente la más avanzada, la concesiología y el extrafísico, la paraconcesiología, acá en Foz do Iguazú, al ladito de Ciudad del Este, Paraguay, hace una esterilización de energía que le ayuda a toda la región. Entonces, por eso nosotros pusimos la concesiología, el CAX, el tema de la Comunex Interlubio, que es una comunidad extrafísica avanzada, que está en la región del Parque Nacional. Exactamente. Brasil, Argentina, Paraguay, la Trifron. Otro proyecto interesante que yo estaba investigando y que nos pareció muy bueno colocar el tema de la TNPR planetaria, que es un proyecto del Colegio Invisible de la Reurbanización, la Pararurbanología, que sería adoptar un país, cualquier país del planeta, y el tenepsista exterioriza por 50 minutos todos los días de su vida las mejores energías. La técnica de la TNP, ¿qué es la técnica de la TNP? Es la tarea personal Energética, que la persona va a hacer una asistencia a partir de las energías todos los días 50 minutos y a partir de este TNP planetaria la persona puede elegir un país para enviar las mejores energías. Y eso, y otra idea que yo no conocía de este proyecto, me parece muy interesante, es acelerar el proceso de la reurbanización, porque imagínense, todos los días pensar positivamente para ayudar a los conflictos, ayudar a los gobernantes, ayudar a las situaciones que ocurren en cada país. Cómo eso va a ayudar a todo el proceso, a todo el movimiento de reurbanización intra y extrafísicamente. Entonces, por eso decidimos colocar como recomposición grupocármica. Y por último, el serenón australino. El serenón australino es una hipótesis de Walter Vieira, de un serenón que organizó el Tratado de Mercosur, entonces que es muy importante para todos los países que hacen parte del Mercosur, económicamente, y ahí como un serenón, sí, una organización también, Holokarma, de todos los países. Sí. Muy bien, gente. Y ahora, ok, hablamos mucho, tenemos 14 minutos, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Tanta información, tanto conocimiento, los paraguayos que nos están viendo intrafísicamente, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Nosotros intervisivistas. Pusimos algunos tópicos, algunas acciones que pueden ayudar a la persona que quiera
seguir adelante, como por ejemplo el tema de la autorresponsabilidad proexológica. Cada uno asumir cuál es su grano de arena, cómo puede colaborar en su proexis y con el país en que nació, que creció, cuál es su relación. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿por qué nosotros somos brasileñas, iguazuenses específicamente? Pero, por ejemplo, yo crecí en Paraguay toda mi vida, o sea, viví hasta los 17 años, tengo la influencia, tengo el tema de la cultura, las tradiciones, todo. ¿Y cuál es mi responsabilidad como intermisivista? ¿Cómo puedo ayudar al país? ¿Qué eso habla de mi proexis? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pusimos para reflexión el tema de la responsabilidad proexológica. Autoconcientización y reflexión personal también está relacionado a responsabilidad proexológica, principalmente por tener familias que viven todavía en el Paraguay y ellos están ahí, y qué forma también podemos ayudar a reorganizar. Y una necesidad de reciclar trazos de temperamento. Entonces, a partir del momento que identificamos algunos trazos del país, de los paraguayos, también tenemos esos trazos, esos temperamentos con nosotros. Entonces, es una necesidad también de reciclar. Sí, porque la idea acá es, por ejemplo, podemos ver el país, como estudiar la cultura, pero siempre traer para nosotros nuestro proceso de responsabilidad y de reciclaje. Por más que los paraguayos tienen tal trafar, nosotros qué tenemos y qué podemos mejorar y así ayudar al Holopensene y al proceso holocármico de la nación. Esa es la idea. Y otra cosa que yo puse, que tiene mucho que ver con mi casuística, mi caso personal, el tema de la relación personal con el país. ¿Cómo podemos mejorar? Si nos gusta, si no nos gusta, por qué no nos gusta, qué nos molesta, qué podemos hacer para cambiar esa energía, ¿sí? Simone está comentando en el chat. ¿Qué te contamos? Nosotros podemos contribuir. ¿Sí? Nosotros podemos contribuir con las técnicas del autoliderazgo evolutivo y con actuación de incentivo al emprendedorismo con los jóvenes. Sí, muy bien, Simone, excelente. Simone ya hace ese trabajo en Paraguay, entonces muchas gracias por invitarme. Simone Solet. Solet. Simone. Sí, ella hace ese trabajo, entonces, sí. Simone. Muy bueno. Seguimos ahí. Y también pusimos reparar y retribuir. ¿Cómo podemos reparar y retribuir cada uno dentro de su proceso, de su programación de vida? Puede ser por medio de voluntariado, no necesariamente conscienciológico, puede ser voluntariado en la sociedad intrafísica. El tema de la docencia tarística, que es la TARES, es hacer el esclarecimiento, es llevar la información, por más que sea desagradable, por más que sea difícil decir lo que hay que decir, con educación, con respeto. El tema de las GESCONES, ¿qué son las gestaciones concienciales? Serían las publicaciones, las cosas que nosotros escribimos y publicamos para dejar registrado nuestra forma de pensar, nuestra asignatura pensérica. Para, por ejemplo, si dijimos algo en el pasado, si trabajamos en cosas que no fueron cosmoéticas, ¿cómo podemos reparar eso? ¿Cómo podemos desenseñar lo que nosotros enseñamos? Entonces, esa sería la importancia de la publicación de las GESCONES. También tenemos la TNPER, como ya habíamos comentado, el tema de la propia TNPER, la personal, y quien quiere participar del proyecto, la TNPER planetaria. Y yo puse específicamente la bibliodiáspora, que es un concepto de la concienciología del profesor Tony Muscoffy, que sería donar libros para que lleguen a los lugares más lejanos, a los lugares donde los intermisivistas vayan a resumar, y que de alguna manera esos intermisivistas consigan acceder a las neoideas concienciológicas, a las ideas avanzadas. Entonces, esa sería la idea de la bibliodiáspora. Claro, y resultando, ahora bien, y como yo ya había comentado bastante, y todo eso, tenemos el apoyo, estamos ayudando, incentivando el proceso de la reorganización intra y extrafísicamente. Milton tiene Aquí. Simone, pero primero es Milton. ¿Podemos donar libros y hacer TNPER en Paraguay? Sí, podemos. Podemos donar libros y hacer TNPER en Paraguay, todas las veces que vamos allá. Sí.
Yo recibo donações para levar a Assunção. Já levei livro de Dnepr, livro de nossa Ay, qué bueno. léxico. Sí, sí. Que tiene muchas bibliotecas que necesitan de más donación. Ah, qué bueno. Muy interesante. E Simone também vai compartilhar. O tema de autolibertad evolutiva es muy importante para eso, hacer charlas sobre el tema y la TENEPER también, los libros también para donación en español. Sí, es que uno de los trabajos que estamos haciendo también, traducir y donar en español. Sí, sí, muy bueno. Todo eso ayuda a la recomposición grupocármica. Y para finalizar, vamos a hablar rápidamente Sí, de nuestra historia personal. la historia personal. Conjunta. Caso personal, yo, hija de paraguayos, yo tuve la oportunidad de nacer en Foz de Iguazú porque ellos vinieron y migraron para Brasil. Dejaron su familia, dejaron sus cosas para intentar una nueva vida en Brasil. Entonces, para mí fue una gran oportunidad de tener ellos como padres para que nacer aquí en Foz. Y yo puse entonces el mapa que se ve en Itaipú, la Puente de la Amistad, y la nueva puente que va a construir, Puente de Integración Paraguay-Brasil, que está cerca de las 3 fronteras. Entonces, siempre es un camino de reintegración, de reorganizar. Y también, yo como guía de turismo aquí en Foz de Iguazú, nosotros estamos con la función de recibir los intermisionistas. Y aquí en CEAEC también es un lugar a visitar y a conocer. Estamos con las puertas abiertas para que todos puedan venir, leer, hacer su autoinvestigación y también hablar con los voluntarios y también aprofundar sobre la ciencia. Entonces, la responsabilidad como intermisionista que está aquí en este punto en Foz de Iguazú. Yo solo quería comentar, dentro de lo que estamos hablando juntos, nuestra relación, estábamos pensando, y yo no sé si Eliani sabía, me parece que no, yo le comenté a ella, le dije, ¿cuándo llegaste a la Concienciología? Y ella me dijo, 2011, yo llegué en 2013, y nosotras somos hijas, yo soy hija de paraguaya, mi papá es chino, y ella es hija de padre y madre paraguayos. Yo le dije a Eliani, no, Eliani, vos sos la primera intermisivista representante de Paraguay, yo creí que era yo, y yo soy la segunda, y estamos juntas presentando esta webconferencia. Mirá la responsabilidad nuestra, y nosotras no sabíamos, yo no sabía, yo ni sabía que Eliani era paraguaya, me enteré durante la investigación y la invitación para la webconferencia. Y otra cosa también que tenemos muy interesante en común es que juntas hicimos, cuando yo llegué a la Concienciología, el SP1, hicimos juntas en 2012, y el SP2, que son 2 cursos de la Concienciología, juntas de nuevo. Entonces tenemos bastante relación. Sí, y también el papel como guía no es solo hablar en español, también en portugués, en inglés, en francés, lo que sea. Y ahora aprender el guaraní también. La importancia de los 3 países para tener un equilibrio, sí, para la construcción, evolución de las personas y de lo que enseña de la Concienciología. Muy bien. Ahora, en mi caso personal, yo puse algunas imágenes que me representan y que representan quién soy yo. Yo puse acá en guaraní, o sea, yo para Tembiú, Paraguay, que sería la comida, todo el concepto de la comida paraguaya. Después tenemos las empanaditas chinas que a mí me encantan. Yo dije, no puedo poner solo Paraguay, tengo que poner cosas chinas porque tiene que ver con mi genética y paragenética. También le puse el libro de Aldini, Niemeyer y Fausto Cultura, que es el libro de Moisés Bertoni, Una vida para ciencia, porque a mí me gusta mucho Moisés Bertoni, me ayudó mucho en los momentos difíciles cuando viví en Paraguay, para evocar positivamente todo el oro pensene de la intelectualidad y de la ciencia en Paraguay. Entonces por eso hice cuestión de ponerle al señor Moisés Bertoni querido. Y esta foto mía es exactamente en la biblioteca de Ciudad del Este, cuando nos fuimos este año con mi duplista Milton, el argentino, nos fuimos a donar libros de la Concienciología y sentí mucha repercusión después en mi internet porque me impresionó cómo
parece un pequeño gesto, no parece gran cosa, ay, vamos a hablar de la fisiología, ahí usamos el puente, 15 minutos ya está. No, no eso, no eso. Hay todo un proceso extrafísico de plantar las semillas de una ciencia más avanzada, de un proceso de conocimiento y de educación más avanzado, no solo la concienciología, pero la paraconcienciología. Entonces, por eso puse esa imagen con esa foto emblemática del libro Curso Intermisivo. Y por último, dejé en nuestra obra realizada por un grupo de autores acá de la concienciología, en Brasil paraguayo, en hispanohablantes, Puerto Rico, Argentina, España, Paraguay. Nosotros publicamos la primera edición de la revista Conciencia en Español, con diversos temas de investigación personal, cada uno con sus experiencias, con su ejemplarismo, y todo eso para diseminar el proceso de las PARES por medio de la GESCO. Entonces, esa es básicamente mi historia. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Faltan 2 minutos. Si alguien quiere comentar alguna cosa, estamos abiertas. Felicidades, gracias. Muy buena. No sé si nuestros colegas online, nuestros amigos quieren comentar alguna cosa, pero fue muy positiva. Yo indico uma visita lá na Zona de la Riviera, que conta toda a história de colonização de Asunción. Entonces es muy rico, tiene muchas tapicerías que hablan sobre los indígenas, toda la historia de organización estructural de la ciudad. Es muy lindo el museo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a conocer. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Hay Felicitaciones. Hablando. Creo que mi suegra. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues entonces si queréis podéis... Sí, claro. Invitar. Sí, claro. El mes que viene va a ser la vez de Miami con Carla Gauchino. Sí. El próximo, no sé la fecha, el 20 de octubre, si no me equivoco. Va a abrir. Bueno, el próximo Holocarma de las Naciones van a hablar sobre Miami con la investigadora profesora Carla Gauchino, que si no me equivoco va a ser el día 20 de octubre. Entonces están todos invitados para dar continuidad a este proyecto de educación y conocimiento y reorganización. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por participar. Gracias.